¿Te imaginas ir al supermercado por la mañana y volver por la tarde para encontrar el mismo producto al doble de precio? Ahora imagina que eso ocurra todos los días. En Venezuela hubo un momento en que los precios cambiaban en cuestión de horas. El dinero se volvió tan inútil que la gente lo pesaba en lugar de contarlo. Billetes tirados en la calle, salarios que no alcanzaban ni para una comida, ahorros destruidos en meses. Pero aquí está la pregunta real. ¿Cómo un país con las mayores reservas de petróleo del mundo terminó viviendo una de las peores hiperinflaciones de la historia moderna? Hoy vamos a desarmar esta historia paso a paso, sin tecnicismos, sin propaganda, solo hechos. ¿Qué es realmente la hiperinflación? Primero, entendamos algo básico. Inflación normal, los precios suben poco a poco. Hiperinflación, los precios suben tan rápido que el dinero deja de funcionar como dinero. Los economistas consideran hiperinflación cuando los precios suben más de 50% en un solo mes. En Venezuela, hubo meses donde la inflación fue miles por ciento anual. Eso no es solo caro, eso es colapso del sistema monetario. Pero la hiperinflación no aparece de la nada, se construye. El oro negro. Venezuela dependía casi totalmente del petróleo. Durante años, cuando el precio del petróleo estaba alto, el país recibía enormes ingresos. Había dinero, había gasto, había subsidios. Pero el problema era invisible. La economía no estaba diversificada. Cuando el precio del petróleo cayó en 2014, el ingreso del país cayó brutalmente. Y ahí empezó el efecto dominó. Gasto sin freno. El Estado seguía gastando como si nada hubiera cambiado. Programas sociales, subsidios, importaciones. Pero ahora entraba menos dinero. Eso creó un déficit fiscal enorme. Y cuando un gobierno gasta más de lo que recauda, tiene tres opciones: subir impuestos, endeudarse, imprimir dinero. Venezuela eligió imprimir. Y aquí es donde el incendio comienza. La máquina de imprimir dinero. El Banco Central empezó a crear bolívares para financiar el déficit, más dinero en circulación, pero la producción no aumentaba. Imagina esto, si hay 10 productos en el mercado y ahora hay el doble de dinero persiguiendo esos mismos 10 productos, los precios suben. Eso es inflación. Pero cuando el proceso no se detiene, se convierte en una espiral. Controles de precios. Para intentar frenar la subida de precios, el gobierno impuso controles. Pero cuando obligas a vender barato, los productores dejan de producir. Empieza la escasez, filas largas, mercados vacíos, productos racionados. Y cuando no hay productos, los precios suben aún más en el mercado informal. Desconfianza total. Cuando la gente perdió confianza en el bolívar, comenzó la dolarización informal. Todos querían dólares, nadie quería bolívares. Y cuando nadie quiere tu moneda muere. Aquí la velocidad de la crisis se multiplicó. La explosión de 2018. En 2018, la inflación alcanzó niveles extremos, miles por ciento anual, billetes con ceros eliminados, reconversión monetaria, nuevos billetes. Pero el problema no era el número de ceros, era la confianza. Y sin confianza, ningún billete funciona. Salarios destruidos. El salario mínimo perdió casi todo su valor real. Trabajar un mes completo no garantizaba comprar alimentos básicos. El ahorro desapareció. La clase media colapsó. Eso no es solo economía, eso es trauma social. Emigración masiva. Millones de personas dejaron el país. Cuando la economía no ofrece estabilidad, la gente se va, y la fuga de talento empeora la crisis. Menos producción, menos inversión, más presión económica. El mercado paralelo.
Apareció un tipo de cambio paralelo, un precio del dólar no oficial. Ese mercado empezó a dictar la economía real, y cuando el dólar subía, todo subía. La inflación se alimentaba sola. ¿Por qué no se detuvo? Porque detener la hiperinflación requiere disciplina fiscal, confianza, estabilidad política. Y nada de eso era sencillo en ese contexto. La crisis ya era sistémica. El intento de estabilización. Con el tiempo, el gobierno redujo la emisión monetaria, se permitió mayor uso del dólar, la inflación bajó, pero el daño ya estaba hecho. El costo real. La hiperinflación no solo destruye precios, destruye planes, destruye confianza, destruye generaciones. Es una herida que tarda años en sanar. ¿Podría pasar en otro país? La historia de Venezuela es una advertencia. Cuando el gasto supera los ingresos, cuando se imprime dinero sin respaldo, cuando la confianza se rompe, el resultado puede ser devastador. La pregunta no es si puede pasar. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo de la historia? Si quieres entender cómo protegerte de la inflación extrema, suscríbete, porque el dinero solo funciona mientras creemos en él, y cuando esa creencia desaparece, todo cambia.